Este tipo de cosas se resuelve en asesorías, porque no podemos quedarnos en la clase para hacer cosas como individuales. Yair me puso raíz de seno de X por raíz cúbica de coseno de X de X. Cuando se trata de resolver esto, llego a una cosa que está en la última parte del libro, que no hemos llegado, que son a binomios diferenciales, al tratar de resolver esto. Y según un tipo que trabajó mucho con esto, que lo menciona el mismo libro de cálculo, con los datos que se de ahí, esta integral no se podría resolver. Entonces sí es bueno que me digan de a dónde fue que sacaron ese ejercicio, porque me parece raro que un ejercicio que no se pueda resolver aparezca en un libro. Es bueno tener mucho cuidado con eso, porque por ejemplo si usted me dice haga esta tampoco se puede resolver, o si usted me dice haga esta, tampoco se puede resolver. Entonces hay que tener como cuidado con esta. Hasta donde he visto, esta no se puede resolver, porque siguiendo un método que no se ha visto aquí todavía, que se llama el método de lo que son binomios diferenciales, y que no lo vamos a ver, pero que está en el texto, se llega a un binomio diferencial que no tiene solución. Entonces, bueno, como aclarar esta situación, pues, para que se sepa de a dónde fue que sacó el ejercicio. Es decir, a mí no me asusta que me pongan cualquier ejercicio. La idea es como discutir sobre eso, ¿cierto? Entonces, para que se sepa. Profe, no, como le había comentado, lo que pasa es que yo también pues tengo, digámoslo así, acceso aquí a la biblioteca pues algunos libros, y pues yo también tengo un librito de cálculo. Entonces encontré por ahí un ejercicio, lo que no recuerdo es, o sea, lo vi en tanto, o sea, he cogido tanto libro que la verdad no recuerdo en qué libro lo vi. Pero, bueno, no, este fue el que vos me mandaste. Me pareció eso. Este fue el que vos me mandaste. Me pareció muy curioso y bastante el ejercicio que yo bueno, no le encontré como forma, pues, como una forma de lógica de resolverlo. Entonces yo, pues, no voy a preguntarle al profe, porque, pues, bueno, de todas maneras, para eso estamos, ¿no? Exacto, pero entonces hay que ponerle como cuidadito a eso para de pronto no escoger lo que no es, ¿cierto? Bueno, vamos a comenzar como el tema ahora sí. Vamos a ver estos temitas. Primero va a ser estos integrales de la forma, de esta forma, integrales de la forma tangente a la m de u y cotangente a la m de u, cualquiera de las dos formas, con m mayor o igual que 2, entero positivo. Esas son las condiciones. No quiere decir que si no fuera entero positivo, sino que fuera fraccionario y que tuviera otra forma, no quiere decir que no se podría hacer, sino que habría que ver en qué caso particular estamos. ¿Correcto? Entonces, para lo que se hace es lo siguiente. ¿Qué se hace? Bueno, lo que aquí hacemos para tangente va a ser muy análogo para cotangente. ¿Por qué? Porque 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado, y 1 más cotangente cuadrado es cosecante cuadrado. Las expresiones de identidad trigonométrica son muy similares. ¿Qué es lo que se hace aquí? Se separan. Que si acercamos un poquitico esto, yo lo veo bien, ¿cierto? Sí, de pronto la letra sí puede ser un poquitico más grande. Listo. Bueno, entonces se separa un tangente cuadrado de u. Bueno, y se escribe en términos
de secante cuadrado de u. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, fíjense que esto siempre se va a poder hacer. Siempre se va a poder hacer. Entonces vamos a hacerlo. ¿Cómo? Pues de esta forma. Tangente a la m de u. Separo un tangente cuadrado. Como m es mayor que 2 o igual que 2, quedaría tangente de u, como separé aquí, un tangente cuadrado de u, aquí queda m menos 2. ¿Correcto? Tangente a la m menos 2 de u por tangente al cuadrado de u da tangente m de u, que es lo que hay acá. Eso es lo que separo. Eso que separo lo pongo en términos de secante cuadrado. O sea que esto se me convierte en integral de tangente a la m menos 2 de u. Este tangente cuadrado, utilizo las identidades que dice que 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado. ¿Cierto? 1 más tangente cuadrado es secante. ¿Cómo? Puedes rodar un poquito la hoja. ¿Que si puedo qué? Rodar. ¿Cómo que Hacia el otro rodar? lado, hacia el otro lado. Para abajo. Hacia el otro lado, ahí. Pero entonces tienen que copiar eso porque si no, no puedo. Bueno. Este tangente a la m menos 2 de u lo escribo. Este tangente cuadrado de u sería secante cuadrado de u menos 1. Esto es tangente cuadrado de u. Esto de u. Entonces fíjense ¿qué fue lo que hice aquí? Se separa un tangente cuadrado de u y se escribe en términos de secante cuadrado de u. Fue lo que acabé de decir. O sea que esto es igual a ¿qué? A tangente a la m menos 2 de u por secante cuadrado de u. Y escribí eso. Multipliqué esto por esto. Menos la integral, aquí voy a correr un poquitico, de tangente a la m menos 2 de u. Voy a correr aquí. Tangente a la m menos 2 de u. Resulta de hacer toda esta operación. Bueno, eso es lo que siempre hago yo. Fíjate que lo estoy haciendo con m. Si m fuera 4, aquí quedaría el cuadrado. Aquí sería el cuadrado. Bueno, aquí lo que hago es esta sustitución en esta expresioncita. En esta expresioncita especial. Llamo z tangente de u. dz sería secante cuadrado de u. Estoy haciendo las reglitas de sustitución. Haciendo esta sustitución aquí, esto queda tangente de u, que es z. Z a la m menos 2. Y secante cuadrado de u es dz. Bueno, ¿y cuál sería la integral de esto? La integral de esto entonces sería... Es decir, esto se me convierte... Profe. Dígame. Dígame. Una preguntita. Sí. Z no debería ser tangente cuadrado. No, estoy a resolver esta integral. Si yo llamo z tangente de u, dz es secante cuadrado de u. O sea que esto queda la integral de z a la m menos 2. ¿Por qué? Por dz. La idea es resolver esta integral. Llamo z tangente de u. Por lo tanto, esto sería z a la m menos 2. Que integra como z a la m menos 1, o sea, m a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1, o sea, la m menos 1. Entonces resolví esta integral que era la que a mí me interesaba. Obviamente vuelvo a la variable original. ¿Y z qué es? Tangente de u. O sea que esta integral sería tangente a la m menos 1 de u sobre m menos 1. Entonces, ¿en qué concluyo aquí? Yo concluyo en lo siguiente.
que integral, concluyo en lo siguiente, es que me dañaron las hojitas que eran con las que yo trabajaba, bueno, concluyo lo siguiente, que integral de tangente a la m de u es igual a este valor que es la integral de esto, que sería tangente a la m menos 1 de u sobre m menos 1 menos la integral, la que queda faltando acá, esta integral, menos la integral de tangente a la m menos 2 de u. O sea, es esta la expresión que señalo aquí, la que me permite resolver ejercicios de ese tipo. Esto que ustedes vieron aquí, esto se llama una fórmula de reducción. ¿Qué ocurre? Con lo que llamamos fórmula de reducción, escribo tangente a la m de u como algo menos la integral de tangente, pero no a la m, sino a la m menos 2 de u. Entonces esta potencia va rebajando. Hasta que se llega eventualmente a la potencia 0 o a la potencia 1. Lo que vamos a ver es un ejercicio para tener en cuenta qué es lo que estamos haciendo aquí. Vamos a ver un ejercicio, muchachos. Voy entonces a quitar esta hoja y apuntar en la hoja siguiente esta formulita que me interesa. Esta. Entonces, ¿qué concluí? Concluí lo siguiente, concluí que integral de tangente a la m de u es tangente a la m menos 1 de u sobre m menos 1 menos integral de tangente a la m menos 2 de u. Esa fue la expresión que se obtuvo. Entonces la idea, muchachos, no es que se aprendan esa fórmula de memoria, sino que sepan manipular esta expresión. Fíjese que para cotangente se hace un proceso similar, que yo no lo hago aquí, pero que lo pueden hacer ustedes. Cotangente a la m de u se podría escribir como cotangente a la m menos 2 de u por cotangente al cuadrado de u, y hacer un proceso similar. Entonces, si a mí me preguntan, integral, por ejemplo, de tangente a la sexta de x, la idea no es que ustedes se aprendan la fórmula de memoria, sino que hagan la deducción. Pero si fuéramos a aplicar la formulita simplemente, aquí m, ¿qué sería? M sería 6. O sea, esto sería tangente a la quinta de x sobre 6 menos 1 quedaría 5. Menos integral de tangente a la m menos 2 es 4 de x. A su vez a esta expresión, esto querría decir que tangente a la sexta de x es tangente a la quinta de x sobre 5 menos. Y a esta expresión le vuelvo a aplicar esta expresión. Aquí ya m es 4. Aquí m es 4. Entonces escribo menos y voy a abrir paréntesis. M es 4. Entonces sería aquí tangente al cubo de x
sobre, como m es 4, m menos 1 es 3, menos integral de tangente a la m menos 2. Bueno, si aquí m era 4, m menos 2 es 2. Tangente cuadrado de x de x. Bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que esto sería tangente a la quinta de x sobre 5 menos tangente al cubo de x sobre 3. Menos por menos da más. Y a este le vuelvo a aplicar esto. Aquí m vale 2. O sea que esto sería tangente a la 2 menos 1, que es 1. Tangente de x sobre m menos 1, que es 1, pongámoslo. Aunque después lo tengamos que quitar, menos integral. Tangente a la m menos 2 de u. Es tangente a la 0 de u. Tangente a la 0 de u es 1. O sea, esto queda menos integral de x. En última instancia, esto sería tangente a la quinta de x sobre 5 menos tangente al cubo de x sobre 3 más, bueno, aquí quedamos que más tangente de x menos la integral de dx, que es x, más la constante c. Y el ejercicio pues se acabó de terminar, ¿cierto? Bueno, siempre se puede hacer eso. Fíjense que esta fórmula, que llamo una fórmula de recursión, se va aplicando repetidamente hasta que m va disminuyendo. La idea, como les digo, no es que ustedes se aprendan esto de memoria, sino que hagan la deduccióncita que yo hice ahí. La idea es como eso. Bueno, vamos a ver aquí unos ejercicios como en general, las partes que quedan faltando. Bueno, con la integral de cotangente a la n, esta, el problema de hallar esta fórmula de recursión similar, se las dejo a ustedes. Cotangente a la n de u. ¿Cómo se escribiría acá? Esto daría una fórmula de recursión también, trabajando de manera muy similar a como trabajé tangente de m. Bueno, vamos a ver otro tipo de integrales. Profe, ¿puede rodar Dígame. un poquito la hoja? ¿Cómo? Correrla a la derecha. ¿Cómo? Puede correr la hoja hacia la derecha, pero. Ahí está corrida. Bueno, pondré mucho cuidado en saber dónde comienzo a escribir y a dónde termino para no tener que mover la hoja. En eso sí, muchachos, tienen ustedes toda la razón. Entonces haré todo lo posible por fijarme bien dónde comienzo y dónde termino para no tener que mover la hoja, ¿correcto? La idea es eso. Así quedamos. Bueno. Vamos entonces, voy a quitar la hojita ya. Vamos a ver este otro caso. Forma. Esta otra forma. Entonces voy a mirar dónde comienzo. Comienzo aquí. Forma. Estas dos formas. Integral de secante a la n de u. O cosecante a la n de u. Es claro que aquí n entero positivo. N entero positivo. Bueno. Entonces hay dos casos.
el caso primero. Ese n puede ser par o impar. Primero, si n es par, si n es par, separe un secante cuadrado de u. Lo demás, escríbalo en términos de tangente de u, y yo siempre he dicho, y proceda. Y pongo y procedo porque después de que ustedes hagan eso, se dan cuenta qué es lo que está resultando. Entonces lo que vamos a hacer, si n es par, entonces vamos a hacer exactamente eso. Si n es par, separe ese secante cuadrado de u, lo demás escríbalo en términos de tangente de u y proceda. Entonces, ¿en qué consiste proceder? Pues vamos a ver. Es decir, haga esto. Haga esto. Secante a la n de u igual a secante a la n menos 2 de u por secante cuadrado de u. Fíjate que estoy haciendo lo que dije ahí. Separo secante cuadrado de u, lo demás escríbalo en términos de secante de u, de tangente de u. Es decir, ¿qué tengo entonces? Tengo secante a la n de u va a ser igual a integral de. Fíjate que dije que n es par. Si n es par, n menos 2 también es par. Y si n menos 2 es par, n menos 2 sobre 2 es un entero. O sea que esto lo puedo escribir así, como secante cuadrado de u a la n menos 2 sobre 2 por secante cuadrado de u. ¿Por qué puedo hacer esto? Si n es par, n menos 2 es par. Por lo tanto, n menos 2 sobre 2, si n menos 2 es par, esto es un número entero. Y esto por esto da secante a la n menos 2. Aquí puse el cuadrado y aquí pongo esto como denominador. Bueno, entonces, ¿en qué se convierte esto, muchachos? Esto se convierte escribamos aquí mejor, secante a la n de u. ¿Esto qué es? Esto es, ¿y qué es secante cuadrado? Uno más tangente cuadrado de u, ¿cierto? A la n menos 2 sobre 2 por secante cuadrado de u. Aquí es ya donde ustedes hacen la sustitución, es decir, ya sea z tangente de u, de ahí de z es secante cuadrado de u. Esa integral ya en esta forma se convierte en ¿qué? Esa integral se convierte en, ¿qué sería? 1 más, esto sería z2 a la n menos 2 sobre 2, y secante cuadrado de u es de z. Y esta integral uno la puede hacer cuando sepa que es n, porque desarrolla este binomio, trinomio, desarrolla esta expresión, y estas ya son funciones algebraicas que se pueden resolver. Entonces la idea es hacer eso. Si n es par, vamos a ver el caso en que n sea impar, pero primero vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio que tenga en cuenta eso, ¿correcto? Bueno,
En el libro hay una serie de ejercicios y en los demás libros también. Tienen que entender que uno no los puede hacer como absolutamente todos, uno hace como algunos. Entonces vamos a ver un ejercicio de ese caso. Vamos a ver un ejercicio de ese caso. Voy a esperar a que copien ahí y vemos un ejercicio de ese caso. ¿Cómo está en Caucasia y Puerto Berrío? Mucho calor. Mucho. Yo aquí estoy con aire acondicionado. No lo estoy chicaneando. Bueno, muchachos, voy a pasar la hoja. Voy a pasar esta hoja. Entonces vamos a ver. Resolver. Vamos a hacer un ejercicio de estos. Integral de secante a la cuarta de 2x de x. Bueno, ¿qué es lo que hace uno siempre? Separar un secante cuadrado. Y lo demás en términos de tangente. Vamos a hacer eso. Fíjense que aquí sacamos una formulita, que es la que en el caso anterior yo no quiero que apliquen, sino que vamos a desarrollarlo como si no supiéramos la formulita. ¿Por qué? Porque si ustedes se aprenden esto de memoria y se les olvida, se lo llevó, como dicen por ahí, el chucho. Entonces no vamos a aprendernos las de memoria, sino a hacer la deducción. Entonces vamos a ver. Entonces en esto hay que separar siempre un secante cuadrado, porque n es par. Secante a la cuarta de 2x de x. Vamos a seguir todo el proceso que hicimos ahí en general. Sería integral de secante al cuadrado de 2x de x, de 2x. Separo un secante cuadrado. Siempre es posible, ¿cierto? X. Siempre es posible. Esto lo escribo, aquí que va el cuadrado, por si queda la cuarta, lo escribía en términos de tangente, también se podría. Esto sería 1 más tangente cuadrado de 2x por secante cuadrado de 2x de x. Bueno, aquí entonces yo ya hago el cambio de variable, sea z tangente de 2x. Por lo tanto, dz en este caso es secante cuadrado de 2x de x. Pero falta la derivada interna de 2x, que es 2. ¿Correcto? O sea que esta integral se convierte en esta integral en 1 más tangente de 2x, que lo llamé z, pero está al cuadrado, o sea, sería z2. Bueno, por secante cuadrado de 2x de x. Aquí tenemos que secante cuadrado de 2x de x es de z sobre 2, porque aquí está 2 veces. Aquí está 2 veces. O sea, pasando este 2 aquí a dividir, esto sería secante cuadrado de 2x de x. O sea que esto sería de z sobre 2. O sea, 1/2 de integral de 1 más z2 de z. Bueno, esto en realidad integra como, a ver, 1/2. 1 por dz, la integral de dz es z. Más dz2 es z3 sobre 3 más la constante c. Pasamos otra vez a la variable original. Z era tangente de 2x. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que
la integral de secante a la cuarta de 2x de x no es más que un medio de z, que es tangente de 2x, más z3, que es tangente cubo de 2x sobre 3. Cierro paréntesis, más la constante c, que ahí sí toca mover un poquitico, más la constante c. Ese sería el valor de ese ejercicio si n es par. Y así cualquiera, si estuviera a la sexta, el proceso sería el mismo, un poquitico más largo, pero se sigue el mismo proceso. Si estuviera a la octava, pues no es sino un poco más engorrosa, pero el proceso sería exactamente el mismo. Estamos en ese caso. Esa es la primera parte. Bueno, muchachos, vamos a ver el caso. Estamos en el caso secante a la n de u de u, cosecante a la n de u de u, en el caso de que n sea par. Vamos a ver en el caso de que n sea impar. Si n fuera impar, entonces bajo la hoja. Entonces estamos en este caso. Estamos en la integral de secante a la n de u y integral de cosecante a la n de u de u. El caso en que b sea n impar. Si n es impar, no hay de otra. No hay sino una sola forma. Hay que usar integración por partes. Hay que usar integración por partes, no hay otra forma. Expresiones de este tipo, con n entero positivo. Si n es impar, el único método es integración por partes. Si fuera par, seguimos el método anterior. Entonces vamos a ver como el ejercicio más sencillito. El más sencillito. Halle integral de secante al cubo de x de x. Vamos a hacer ese ejercicio. Hay que hacerlo por partes, usando integración por partes. Ahora entienden por qué yo de cada temita hago un ejercicio y sigo adelante. Porque después en ejercicios posteriores hay que volver sobre el método que se había visto. Entonces aquí lo vamos a hacer por partes. Entonces esto lo vamos a escribir como de esta forma. Integral de secante al cubo de x, lo voy a escribir así, como secante de x por secante cuadrado de x. Lo voy a escribir así. Entonces voy a llamar yo este pedacito aquí, lo voy a llamar u, y este pedacito aquí lo voy a llamar db. Acuérdense lo que les dije en las clases pasadas. En el proceso de resultar uno estas integrales, cuando uno tiene mucha práctica, pues a veces coge métodos inadecuados y no llega a un final esperado. Y aún teniendo práctica, a veces uno no da con la solución adecuada. Eso no es para uno morirse de la tristeza, ni agarrarse a llorar, ni decir mentiras, ni nada, sino a buscarse otro método, trabajar con tranquilidad.
Entonces, bajo estas circunstancias, muchachos, bajo estas circunstancias, entonces yo llamo U a secante X. Y llamé de B a secante cuadrado de X de X. Fíjate que yo escogí el dB de una forma tal de que el B me quedara sencillo. Si dB es secante cuadrado de X, B sería tangente X, porque la derivada de la tangente es secante cuadrado. Bueno, entonces primero tengo U. Entonces de U es la derivada de la secante X, que es secante X tangente X de X. Y de aquí tengo que B es tangente X. Hice esa sustitución que se les estoy mostrando acá. Entonces, según eso, se tendría que secante al cubo de X sería, según la fórmula de integración por partes, sería U por B, esto por esto, o sea, secante X tangente X, menos la integral de B de U. B de U es esto por esto. Esto por esto. Fíjate que sería secante X tangente cuadrado de X, ¿cierto? Secante X tangente cuadrado de X. Sería secante X tangente cuadrado de X. Bueno, ahí lo estoy haciendo por partes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la integral de secante cubo de X es secante X tangente X menos la integral. Y esto lo voy a escribir en términos de secante. Esto diría secante X. Tangente cuadrado de X es secante cuadrado de X menos 1 por dx. Esta integral me queda entonces así. Integral de secante cubo de X sería secante X por tangente de X menos, y aquí vamos a hacer esta multiplicación. Esto por esto sería menos integral de secante cubo de X. Menos por menos da más, integral de secante de X. Bueno. ¿Qué me quedó aquí? Aquí queda que este término que está aquí restando, que es igual a este, lo voy a pasar aquí sumando. Lo va a pasar sumando. Al sumarlo queda dos veces. Queda que dos veces. Integral de secante cubo de X es secante X por tangente X. Este ya lo pasé para allá. Queda más la integral de secante X. La integral de secante X es una integral fundamental que de pronto yo les apunté en la primera tableta de integrales. La integral de esta secante X es logaritmo natural de secante X más tangente X. Esta es una integral fundamental de las que aparece en tabla. Entonces, por último se tiene que integral de secante al cubo de X no es más que secante X tangente X. Esto, aquí, perdón, un medio, porque este 2 pasa a dividir, un medio, más logaritmo natural de secante X más tangente X. Bueno, cierro paréntesis, más la constante C. Más la constante C, que de pronto no la escribí ahí bien clarito. Más la constante C que ahí aparece. Bueno, y esto aquí es un medio.
Fíjese que es un poquito engorroso. Cuando uno no tiene práctica, de pronto se embolata en hacer esta expresión ahí. Esto diría secante cubo de x de x. Es engorrosito. Vamos a hacer secante quinta de x, como para hacer práctica sobre esto. Entonces ya sabemos que es secante cubo de x. Es un medio de secante x tangente x más logaritmo natural de secante x más tangente x más una constante c, ¿cierto? Entonces son métodos pues como de trabajo. Profe, Dígame. una preguntita. Sí. ¿Cierto que usted colocó más C fuera del paréntesis, o sea, que no lo conteniera en un medio? Porque, pues, a pesar de que que uno lo podía colocar desde el paso anterior, por ende tendría que estar también dividido por O sea, dos. C medios, tendría que ser C medios. Sí, pero usted no lo colocó por- vea, yo lo dejé así y está bien. Si usted lo pone de la otra forma también está bien. Como C es una Sí, profe, constante, era las... como C es una constante, C medios es otra constante. Por ejemplo, si usted coge C igual 4, C medios es 2. Sí, profe, Si usted gracias. coge C igual 8, C medios es 4. Si de cualquiera No, de las era dos si no formas puede. teníamos la duda de que... Era que teníamos la duda de que pronto nos habíamos equivocado o algo. No. Como C es una constante, la puedes poner o adentro o afuera de una vez. No cometés ningún error. Por esa razón en particular. ¿Correcto? Bueno, muchachos, entonces vamos a seguir con esta. Que tiene que ver, sobre todo como por practicar. Halle integral de secante a la quinta de x de x. La idea aquí es practicar integración por partes otra vez, ¿cierto? Vamos a hacer esta. Vamos a ver que esta nos va a dar en términos de secante cubo de x. Pero obviamente, como ya sabemos que es secante cubo de x, se las voy a dejar organizada para que ustedes simplemente reemplacen. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Secante a la quinta de x, usted lo va a separar como secante al cubo de x por secante cuadrado de x. Y sigue un proceso muy similar. Usted puede llamar este pedazo u y este pedacito lo llama db. Con esa escogencia, entonces u es secante cubo de x. ¿Correcto? db es secante cuadrado de x. Por lo tanto, du es la derivada de secante. Sería 3 secante cuadrado de x. Por la derivada interna, que es la derivada de secante, que es secante x tangente x por dx. Entre x de x. Bueno. Es decir, du lo voy a volver a escribir aquí. Para que se vea más claro. Du sería 3. Secante cuadrado de x, aquí hay un secante. O sea, sería secante cubo de x tangente x de x. Quedaría así. Eso es du. Y como db es secante x, b sería tangente x. Para hallar la derivada de u con respecto a x, ustedes tienen que saber la regla de la cadena. Como yo sé que hay gente que tiene problemita en hallar esta derivada y se queda callada porque le da pena, voy a coger una hojita de papel y vamos a resolver ese pedacito, ¿correcto? Pero en otra hoja de papel, pues, para no dañar el ejercicio. A ver, muchachos, yo tengo aquí que u es secante cubo de x. La pregunta es, ¿cómo hallo du sobre dx? Esa es la pregunta.
que fue lo que dice ahí directamente. Ustedes tienen que practicar. Entonces se supone que se debe conocer de cálculo diferencial. Y conocerlo de una manera un poco floja les va a causar dificultades. Yo soy consciente de eso, entonces por eso les escribo aquí la regla de la cadena. A ver, yo llamo U secante cubo de X, entonces yo puedo hacer lo siguiente: sea Z secante X. Si yo llamo Z secante de X, ¿qué me queda aquí? Me queda que U es Z al cubo, ¿cierto? Y que Z es secante X. Tengo esta par de expresiones. Entonces me preguntan du sobre dx, que es du sobre dz, por dz sobre dx. O sea que du sobre dx es du sobre dz. Esto es u. Du sobre dz sería 3z2. Y dz sobre dx, z es esto. Sería secante x, tangente x. Por tanto, du sobre dx es 3. Como z es secante x, esto sería secante cuadrado de x. Aquí tengo secante x. Y aquí tengo tangente x. En última instancia, entonces, muchachos, quedaría que du sería 3. Secante cuadrado de x por secante de x sería secante al cubo de x. Por tangente de x por dx. Esta expresión es la que ustedes tienen aquí. La que tienen aquí. Correcto. Pero ahí se las hice con todos los pasos. Entonces lo que les digo es que ustedes deben conocer muy bien la regla de la cadena para aprender a derivar, porque si no queda muy complicado trabajar con esto. 3 secante cubo de x, tangente de x de x. 3 secante cubo de x, tangente de x de x. Correcto. Toda esta integral, muchachos, a ver, yo lo escribo desde aquí: integral de secante a la quinta de x sería entonces ¿qué? U por b. U es esto y b es esto. O sea, secante cubo de x, tangente x, menos la integral de b de u. B es esto y de u es esto. O sea, menos 3, que lo voy a poner aquí. Secante cubo de x, tangente por tangente, tangente cuadrado de x, de x. Bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que integral de secante a la quinta de x sería secante tercera de x, tangente x, menos integral de menos 3, perdón, que es este 3, secante cubo de x, y tangente cuadrado de x es secante cuadrado de x menos 1 por dx. Bueno, volvamos a escribir esto: secante quinta de x sería sería secante cubo de x por tangente de x, menos, voy a separar, secante cubo por secante cuadrado da secante quinta, o sea, menos 3 secante quinta de x, menos por menos da más 3 integral de secante cubo de x. Bueno, este menos 3 pasa aquí sumando. Este menos 3 secante cubo de x pasa a este lado sumando. O sea que quedaría 4. 4 veces secante a la quinta de x sería secante cubo de x, tangente x, más 3 integral de secante cubo de x. ¿Qué quedaría esto?
quedaría entonces lo siguiente, muchachos, que integral de secante a la quinta de x sería 1/4. Esto pasa a dividir. ¿De qué? De secante tercera de x tangente x más 3 integral de secante cubo de x más la constante c. Esto ya lo acabamos de hacer. Esta la acabamos de hacer, la integral de secante cubo de x. Ustedes la reemplazarían. Esa ya la acabamos de hacer. Fíjense que son integrales muy engorrosas, pero que se pueden resolver. Hay que entender entre que un ejercicio sea difícil, complicado, a que el ejercicio sea engorroso de resolver. Estos son ejercicios que no son complicados, sino que son engorrosos de resolver. Entonces, en términos de esto ya lo hicimos en la hoja anterior. Ya sabemos qué es esto. Entonces la tarea que les queda a ustedes es reemplacen esto que ya lo hallamos. Lo reemplazan ahí y allá hallamos ese valor. ¿Correcto? Bueno, ese es el método pues que estamos siguiendo para hacer todas estas cosas. Vamos a ver de esto de integración de potencias de funciones trigonométricas el último caso. Vamos a ver el último caso y lo vamos a ver de una manera un poquito más ágil. Voy a esperar a que acaben de copiar ahí. Voy a esperar a que acaben de copiar un poquitico y seguimos con esto. Sigamos entonces. ¿Puedo quitar la hoja, muchacho, o no? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Quién me pregunta algo? Que si espero. Que si por favor espera un momentico para que los compañeros terminen de copiar. Gracias. Listo. Profe, gracias. Bueno, vamos a seguir entonces con este último casito de los que vemos acá. Como les dije desde el comienzo de este cursito, el problema de integrar no es el mismo de derivar. Las reglas de derivación son muy precisas. Con integración las reglas no son muy precisas. Entonces, más que reglas precisas, se dan es como guías para la acción. Y por lo general, muchas veces para realizar una integral hay que utilizar varias reglas y eso no garantiza el éxito en el proceso. Puede que se pueda resolver o puede que no. Entonces, vamos a ver esta forma. Tangente a la m de u secante a la n de u o que se trabajan de la misma forma, cotangente a la m de u cosecante a la n de u. Bueno, aquí se presentan 3 casos. Y aquí sí voy a ser un poco más ágil. Se presentan 3 posibilidades. Voy a ser un poco más ágil acá, sin tratar como de demostrar tanto. Quedaría a ustedes chequear que eso es así. Primero, si n, 1/4 de n de u, 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 1
es par, si esta cantidad es par, o esta pues, si esto es par, y m es cualquier entero, o sea que m puede ser, si n es par, m puede ser par o impar, no hay condiciones. Entonces primero, ¿qué se hace? Separe un secante cuadrado de u. Escriba lo demás. En términos de tangente u y ¿qué digo yo ahí? Y proceda, porque queda una expresión algebraica fácil de integrar. Vamos a, de este en particular vamos a ver un ejemplo y del segundo también. Entonces, si n es par y m es cualquier entero, separe un secante cuadrado de u, escríbalo en términos de tangente de u y proceda. La idea, muchachos, no es que se aprendan estas recetas, porque si se las aprenden, para un examen se les olvida y entonces van a quedar sin receta. La idea es como que analicen qué ocurre con estas expresiones, como vamos a ver en el ejercicio que vamos a hacer ahora. Si m es impar, si m es impar y n cualquiera, entonces si esto es impar y este es cualquiera, separe un secante u tangente u. Escriba lo demás. En términos de secante u y proceda. C. Si n es impar y m es par, si n es impar y m es par, use el método de integración por partes. Bueno, esos son los tres casitos que se dan para expresiones de este tipo. Fíjate, aquí dice, si n es par y m es cualquiera, haga esta escogencia. Si m es impar y n es cualquiera, haga esta escogencia. Entonces, en el ejercicio que yo voy a hacer, voy a escribir un ejercicio que se amolde tanto a A como a B. Voy a hacer un ejercicio que se amolde tanto a A como a B. Entonces, uno que se amolde tanto a A como a B, ¿cuál sería? ¿N qué y M qué? ¿Quién me dice? Uno que se amolde tanto a A como a B es uno que sea N par y M impar. Voy a escribir un caso en el cual M sea impar y N sea par. Donde se puede hacer es esta sustitución o se puede hacer esta sustitución. ¿Correcto? Voy a escoger uno de estos casos y vamos a hacer. Fíjate que aquí dice que si N es par y M es cualquiera, haga esta escogencia. Y aquí si M es impar y N es cualquiera, haga esta escogencia.
Entonces voy a escoger uno donde m sea impar y donde n sea par, para poder hacer o esta escogencia o esta escogencia. Me permite cualquiera de las dos. Entonces eso es precisamente lo que voy a hacer enseguida. Entonces vamos a escribir este ejercicio. Vamos a escribir este ejercicio. Vamos a escribir este ejercicio. ¿Puedo quitar la hoja? ¿Puedo quitar la hoja? Resolver, voy a quitar la hoja. Resolver. Integral. Les había dicho que tangente, voy a decir de qué. Secante, voy a decir de qué, de x. Voy a resolver uno de este tipo donde el coeficiente de aquí sea impar y el de aquí sea par, para poder escoger o el caso A o el caso B, que me interesa coger los dos de una vez. Voy a escoger entonces esto que esté a la quinta y esto que esté a la y n par y esto que esté a la cuarta. Esta asignación permite escoger el caso A o el caso B. En el caso A separo un secante cuadrado y en el caso B separo un secante tangente, y en los dos la cosa funciona. Voy a realizar este ejercicio utilizando la parte A y después utilizando la parte B, porque tal como escribí se puede hacer por cualquiera de las dos partes, ¿correcto? Entonces voy a hacer primero el caso A usando lo que dice la parte A. Separe un secante cuadrado, eso es lo que voy a hacer. Tangente a la quinta de x. Como hay un secante cuarta, pongo secante cuadrado de x para poder separar secante cuadrado de x de x. Bueno, ese fue lo que hice. Dice enseguida, después de que escribo eso, escriba lo demás. O sea, después de separar, escriba lo demás en términos de tangente y proceda. O sea que esto que es lo demás lo escribo en términos de tangente. O sea que esto sería tangente a la quinta de x. Esto lo voy a escribir en términos de tangente. Secante cuadrado, ¿qué es? 1 más tangente cuadrado de x. ¿Por qué? Por secante cuadrado de x. De x. Bueno. O sea que esto es igual a... Esto me queda multiplicando tangente quinta de x por secante cuadrado de x más tangente quinta por tangente cuadrado es tangente 6, 7. Tangente 7 de x por secante cuadrado de x. Se me convirtió en dos integrales. En cualquiera de las dos integrales, si yo llamo z tangente x, dz sería secante cuadrado de x. Entonces esto sería, bueno muchachos, ¿qué ocurre aquí? Aquí no voy a hacer pues toda la sustitución con todos los pasos, se supone que ustedes ya saben. En esta primera, si yo llamo z tangente x, esto sería z5. Y secante cuadrado de x sería dz. O sea que esto sería z5 de z, que integra como z6 sobre 6. ¿Y z6 qué sería? Tangente sexta de x sobre 6. Esto sería el valor de esa integral haciendo esta sustitución y saltándome un pasito. Más. Aquí, si yo llamo z tangente de x,
Aquí sería Z7. Una pregunta, Dígame, profe. dígame. Lo que pasa es que cuando usted multiplicó tangente de x a la 5, está multiplicando 1 más tangente al cuadrado. ¿Usted por qué no multiplicó? Usted multiplicó solamente tangente con Por tangente eso, a la dos. vea, es tangente a la quinta por 1 por secante cuadrado de x, véalo aquí. Tangente a la quinta por tangente cuadrado por secante cuadrado da tangente a la séptima, véalo aquí. Eso está bien hecho. Eso está bien hecho, ¿correcto? Siempre de gracia. Bien. Pero y si yo llamo z tangente x, esto sería z7 de z, que integra como z8, o sea que esta sería tangente a la 8 de x sobre 8 más c. Y el ejercicio terminó. Y el ejercicio terminó. ¿Esta es la solución de cuál? Pues de esto. Bueno. Vamos a utilizar la parte B. Este ejercicio lo puse de una forma tal que se pudiera utilizar la parte A o se pudiera utilizar también la parte B. Cualquiera de las dos partes. Que se pudiera utilizar cualquiera de las dos partes. Entonces vamos a utilizar la parte B. Entonces aquí, para que se vea, parte B. En la parte B se decía, si M es impar, que es este el caso, y N es cualquiera, separe un secante U tangente U y escriba lo demás en términos de secante U y proceda. Esa fue la recetica que yo les puse. Eso es lo que vamos a hacer. La parte B, entonces voy a decir que esto es, me dice que separe un tangente U, secante U. Entonces yo qué voy a hacer aquí. Aquí voy a poner un tangente U, perdón, tangente X, secante X de X. Esto fue lo que separé. Como separé un tangente, y aquí tengo un tangente quinta, me queda aquí un tangente cuarta de X. Y como separé un secante, aquí tengo un secante cuarta, me queda un secante cubo de X. Y esto fue lo que separé. O sea que esta expresión, después de separar, me queda en esto. Y separé tangente X, secante X. ¿Qué dice la reglita? Escriba lo demás en términos de secante U y proceda. Entonces lo voy a escribir en términos de secante U y proceda. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí tengo tangente X por secante X de X. Me dice que lo demás lo escribe en términos de secante U. Pues aquí tengo secante cubo de X, no hay que escribirlo en términos de nada. Lo que tengo que escribir en términos de secante U es esto. Pero resulta que ¿esto qué es? Esto es tangente cuadrado de X al cuadrado. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Siempre es posible. Eso es tangente cuadrado de X al cuadrado. Da tangente cuarta. Y esto es, ¿y qué es tangente cuadrado de X? Es secante cuadrado de X menos 1. ¿Al qué? Al cuadrado. Por secante cubo de X. Por tangente X, secante X de X. Bueno. Aquí hago la misma sustitución. Llamo Z secante X. Por lo tanto, de Z es secante X tangente X de X. Queda en eso. Esa integral, por lo tanto, se convierte en
se convierte en esta integral en integral de qué. Yo llamé z secante x, o sea que esto sería z2 menos 1 al cuadrado. Secante el cubo de x sería z3. Y tangente x, secante x de x es dz. Se me convierte en la integral de una expresión algebraica. Y esto es la integral de arrollemos este trinomio, sería el cuadrado del primero, z4, menos el doble producto del primero por el segundo, o sea, menos 2z2, más 1 por z3 de z. Esto entonces no es más que integral de z3 por z4 a z7, menos 2z2 por z3 menos 2z5, más z3, cierro paréntesis, de z. Esto es z3 de z. Y esa integral ya se puede resolver. Pero entonces acaben de copiar eso porque voy a pasar a la otra hojita. Voy a pasar a la otra hojita y voy a hacer el resumencito de esto. Voy a hacer el resumencito. Voy a pasar a la otra hoja y hago como el resumen de lo que hicimos acá. Bueno, ¿puedo mover la hojita? ¿La puedo mover? Mientras no me digan que no. Bueno, listo, entonces la voy a mover. Bueno. A ver, ¿en qué quedamos? ¿En qué andamos? ¿En qué andamos? Andamos en resolver. Andamos en que hay que resolver la integral de tangente a la quinta de x, secante cuarta de x, ¿cierto? Por la parte A, llegamos a que esa integral nos dio tangente sexta de x sobre 6 más tangente octava de x sobre 8 más c. Eso nos dio la parte A, que lo vuelvo a escribir. En la parte B, íbamos en la integral de z7 menos 2z5 más z3 de z, con z que la había llamado secante x. Ahí vamos, con z secante x. Esto es igual entonces a ¿qué? A z8 sobre 8, esta integral, menos 2 z6 sobre 6, menos 2 esto es menos 1/3, así lo escribo, menos 2z6 sobre 6, más z4
sobre 4. Y había llamado z secante x. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la integral de tangente quinta de x por secante cuarta de x dx también es secante 8 de x sobre 8 menos secante sexta de x sobre 3 más secante cuarta de x sobre 4 más c. Entonces, esta es una respuestica. Y esta es la otra. La pregunta es, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es la correcta? ¿Ah? Las dos. Las dos. Yo no hice una cosa mala y una buena, las dos. Entonces, fíjese que las respuestas aparentemente son como muy diferentes, ¿cierto? Sin embargo, se pudiera demostrar que son equivalentes. Es decir, si uno resta una de la otra, la diferencia debe ser una constante. ¿Qué tan difícil hacer eso? Pues de pronto es muy difícil, pero es que en la vida hay un montón de cosas difíciles. Ustedes saben, muchachos, que eso es así desde que uno nació. Nació fue a sufrir, esta vida es muy dura. Entonces, puede dar mucho trabajo, pero las dos respuestas están correctas. ¿Correcto? Bueno, entonces estamos en ese caso. Bueno, el otro caso es el caso C. Para el caso C, se los voy a dejar. Resuelva. Integral. Traten de hacerlo. No es sencillo hacer este. Es muy engorroso. Tangente. Este no voy a poner el más difícil. Tangente cuadrado de x secante cubo de x aquí obligatoriamente hay que usar integración por partes. Obligatoriamente hay que utilizar integración por partes. ¿Por qué? Por las características de M y de N. Es más, ustedes podrían ensayar a tratar de hacerlo por la parte A o por la parte B y se darán cuenta que el ejercicio pues no le va a funcionar. Si lo tratan de hallar por la parte A o por la parte B, se darán cuenta que el ejercicio no les va a funcionar. Bueno, el ejercicio no les va a funcionar. Bueno, vamos a comentar, por lo menos a comenzar, el otro temita, que se llama sustituciones trigonométricas en general. Sustituciones trigonométricas. Entonces voy a quitar la hojita. Voy a quitar la hojita. Entonces, esta otra temática son sustituciones
Sustituciones trigonométricas. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Integrales que contienen, ¿cómo? Dígame. Integrales que contienen expresiones de la forma de esta forma: A2 menos U2 a la R, o A2 más U2 a la R, o U2 menos A2 a la R, en cualquiera de los tres casos, con A mayor que 0. Bueno. U de X, una función derivable, y R un número racional, y R un número racional. ¿Cuáles serían las sustituciones? Veamos el caso A. Y el caso A, les voy a decir por qué uno lo escribe así. Caso A. Si se presenta un caso de esta forma, A2 menos U2, aquí digo, haga. Profe, ¿qué dice ahí? Dígame. ¿Y R qué? Y R un número racional. Aquí, haga U igual. A seno teta. Por lo tanto, de U es A coseno teta de teta. Si estoy en este caso que le estoy señalando acá, o esto, haga U A coseno teta, y de U es menos A seno teta de teta, y les pongo el puntico y proceda. Cuando escribo así soy un poco como descaradito. Lo que no quiero es escribirles como tantas cosas y simplemente mostrarles que resulta una integral como de otra forma. Resulta una integral de otra forma que con seguridad va a ser más fácil de resolver que las anteriores. Y proceda. Bueno, aquí les quiero hacer como un comentario. ¿Por qué esto? Se los voy a hacer fuera de la hojita. Es como si estuviera escribiendo en el tablero. Traten de copiar esto y les trataré de mostrar algo. Bueno. Fíjense, muchachos, ¿qué busco yo con esto? Les quiero dejar esto limpiecito. Yo tengo una expresión de esta forma. Esto es como la parte del comentario. De A2 menos U2 a la R. ¿Por qué yo digo haga U igual a seno
teta y du igual a coseno teta de teta. No es porque a mí me provoque o porque me dio la gana, sino que si yo hago eso así, esto se me convierte en lo siguiente, en A2. Si yo llamo U a seno teta, esto sería menos A2 seno cuadrado de teta. Esto a la R. Si yo sigo con esto, esto me quedaría A2, que multiplica 1 menos seno cuadrado de teta. Y por tanto esto se me convertiría en A2 a la R. 1 menos seno cuadrado de teta es coseno cuadrado de teta. Se me convierte en esto a la R. Entonces me permite pasar de una expresión de este tipo a una potencia de funciones trigonométricas que puedo resolver. Entonces la idea que se sugiere es esta: cambiar esta expresión en una expresión que es una integral de funciones trigonométricas, de potencias de funciones trigonométricas. Entonces esa es la idea de ese ejercicio. Entonces vamos a hacer algún ejercicio de ellos. Vamos a hacer algún ejercicio de ellos. Profe, ¿puede hacer el favor de devolver la hoja? Gracias. Ya la devolví. La otra, profe. La otra era como para echarles una carreta por aparte. Que la idea aquí era escribir esto en términos de una potencia de función trigonométricas. Entonces no era gratuito que si yo llamo esto U2 sería todo esto. Y esto lo puedo factorizar y se me convierte en una expresión de este tipo, que es potencia de funciones trigonométricas, que ya la acabamos de ver y por lo tanto es posible resolverla. Vamos a ver un ejemplo sencillo, aunque sea de esta primera parte. Un ejemplo sencillo, aunque sea de esta primera parte. Entonces, voy a quitar esta hojita y voy a trabajar con un ejercicio de esta parte, inclusive lo voy a buscar de las notas. Dígame. Una preguntita, usted dijo que U era igual a seno de teta. Sí. Pues porque usted lo dijo, ya suponemos, pues lo tomamos para hacer el ejercicio. Pero ¿cómo puedo llegar a esa definición? ¿Cómo qué? ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo puedo yo llegar a eso? A que U sea igual a seno de teta. ¿Por qué eso y no otra cosa? ¿Por qué lo que yo dije y no otra cosa, cierto? Es lo que querés decir. Sí, porque U tiene que hacer eso. Bueno, por lo siguiente. Hablamos por reducción al absurdo. Hombre, que usted no llame eso U, sino que a U lo llame A tangente teta. ¿A vos qué te quedaría aquí? A2 menos A2 tangente cuadrado de teta. O sea, a la R. O sea que te quedaría A2 que multiplica 1 menos tangente cuadrado de teta. A la R. No hay ninguna identidad posible, perdone usted que me preguntó, no hay ninguna identidad posible que me permita pasar esto a una función trigonométrica. Porque 1 menos tangente cuadrado de teta no es nada, es 1 menos tangente cuadrado de teta. Esto me serviría, que es el caso siguiente, si yo tuviera esto. Si tuviera esto, sí sirve escoger esto, porque aquí sería más, aquí más, y esto es A2, y 1 más tangente cuadrado de teta, ese cante cuadrado de teta a la R. Entonces la idea es como buscarle la comba al palo. No hay de otra forma, utilizar dos funciones, dos identidades trigonométricas básicas. Una que dice que 1 menos secante cuadrado de teta, seno cuadrado de teta, es coseno cuadrado de teta. O lo que es lo mismo, 1 menos coseno cuadrado de teta es seno cuadrado de teta, por un lado. Y por el otro lado, utilizar el hecho de que 1 más tangente cuadrado de teta es secante cuadrado de teta. O lo que es lo mismo, secante cuadrado de teta menos 1 es tangente cuadrado de teta. La idea es utilizar estas identidades trigonométricas. Por eso es escogencia. Bueno, vamos entonces como a hacer un ejercicio que tenga que ver con esto.
A es una constante positiva, U2 es una función de X. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Resolver. Voy a buscar, muchachos, uno de los propuestos. Me esperan un momentico. Uno de los propuestos. Integral de dx sobre raíz de 7 menos x2. Aquí conversemos aquí por aparte. Esto sería lo mismo que tener integral de dx sobre 7 menos x2 a la 1 medio. Si nos ponemos a ver aquí y hacemos esta comparación, aquí es de la forma A2 menos U2. Aquí A2 sería 7. A2 sería 7. O sea que A es raíz de 7. Bueno, A es raíz de 7. Y por el otro lado, R, el R de que hablamos aquí es 1 medio. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Sea X igual a raíz de 7 seno de teta. ¿Por qué raíz de 7 seno de teta? Para que x2 sea 7 seno de teta y yo pueda factorizar. Si eso es así, entonces dx sería raíz de 7 coseno de teta de teta. Y esta integral se convierte en, la integral anterior se convierte en, con esta sustitución, se convierte en integral de ¿qué? De x, que es raíz de 7 coseno de teta, sobre raíz de 7 menos x2, como x es raíz de 7 seno de teta, x2 es 7 seno cuadrado de teta. Esta integral se me convierte en lo siguiente, en raíz de 7 coseno de teta. Y aquí digo que esto es raíz de 7 que multiplica 1 menos seno cuadrado de teta. Va así. O sea que esto es raíz de 7 coseno de teta. Bueno. Y estos muchachos queda aquí. 1 menos seno cuadrado de teta es coseno cuadrado de teta. ¿Correcto? La raíz de coseno cuadrado de teta, ¿qué es? Es coseno teta. Y queda raíz de 7. Queda raíz de 7 coseno cuadrado de teta, que sale como raíz de 7 coseno teta. Esto es igual, todo esto aquí se cancela. Queda integral de d teta. Y la integral de d teta es teta más la constante c. Vuelvo a la variable original y digo, bueno, fíjate el que me hizo la pregunta, qué importante esto. Cambié esta resta en este radical por una expresión de este tipo. Eliminé el radical. Entonces aquí, ¿qué se tiene? Que como teta, como x es igual a raíz de 7 seno de teta, ¿qué se tiene? Se tiene que seno de teta es x sobre raíz de 7. Y por lo tanto teta es arseno o seno a la menos 1 de x sobre raíz de 7. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto implica lo siguiente. Que integral de dx
sobre raíz de 7 menos x2 no es más que teta más c, o sea, seno a la menos 1 de x sobre raíz de 7 más la constante c. Entonces este primer ejercicio que hicimos ahí es haciendo sustituciones trigonométricas. Después haremos otro tipo de sustituciones. Traten de hacer traten de resolver este ejercicio. Bueno, ahí quedó. Les voy a escribir 2 para que traten de resolverlos. De todas maneras lo resolvemos la clase entrante, pero voy a esperar a que copien esto. De todas maneras los vamos a resolver la clase entrante, pero se los voy a escribir para que traten de aplicar este primer conceptico. Para que traten de aplicar este primer conceptico. Bueno, voy a quitar la hojita, muchachos. Entonces, resolver. Traten de hacer esto. Por favor, un momentico. Por eso les pregunté que si había que ponerla. Ahí. Voy a escribirle unos 2 o 3 para que traten de resolverlos. De todas maneras, lo tratamos de resolver la clase entrante. Lo tratamos de resolver la clase entrante. Bueno, muchachos, resolver, ahora sí lo voy a quitar. ¿Correcto? Resolver, tratan de resolver estos que de todas maneras los hacemos la clase entrante, la clase del viernes. Resolver, integral de raíz de 4 menos x2, todos son de la parte A que hicimos, sobre x2 de x. Esto sería el primero. El segundo, integral de x3 sobre raíz de 1 menos x2 de x. Y C, eso lo hacemos. De pronto eso están en las tareas de ustedes. Si de pronto hago algo de los que están en la tarea, están de buenas ustedes. Se ganaron la lotería. La idea no es que uno los haga o no los haga. La idea es que ustedes entiendan qué es lo que se está haciendo, que es en última instancia de lo que se trata. Bueno, traten de hacer esos 3 ejercicios. Vamos a conversar aquí un momentico. Me prendé ya el aparatico para que me vean. Si es tan amable. ¿Cómo? ¿Cómo? Paro la sesión. Ah, sí, porque ya voy a conversar, ya terminaría. Porque ya sé conversar con ellos aquí un momentico.